Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en la que usted nos esté escuchando. De parte del equipo de Prehistoria Incorporación, me presento. Ustedes creo que ya saben quién soy. No, bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en la que usted nos esté escuchando. Me presento, mi nombre es Alexis. Y de parte del equipo de... A ver, mira, me molesto que esto pase una vez, pero ya que pase dos veces es una grosería. A ver, a ver. A ver. Ándale, ándale. Mi nombre es Alexis y de parte del equipo de Prehistoria Incorporación, Prehistoria Incorporated, les doy la bienvenida una vez más a un capítulo de Jugando con la Prehistoria. En esta ocasión, la edad de los metales. Antes de empezar formalmente, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Instagram, prehistoria.inc y en Twitter, @prehistoriaI. Muy bien, en el capítulo pasado nos quedamos con la etapa neolítica, cierto. En el capítulo pasado nos quedamos con la etapa neolítica. Así que ya con este ya deberíamos estar terminando. Porque voy a intentar resumir con la etapa de los metales, esta protohistoria en este solo podcast, en este solo video. Ok. También les recomiendo o les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si quieren saber más de la prehistoria, ahí estaremos subiendo lo que son... aquí se estarán subiendo los podcasts y quizá alguno que otro contenido extra más adelante. Eso obviamente ya depende de la recepción que tengamos. Pero bien, vamos a empezar ya de lleno con esto que es la última etapa de la prehistoria antes de ya de plano entrar en la historia como tal. Aquí generalmente hay, bueno, nosotros tuvimos como que nuestro dilema, porque por esto que más o menos verán a continuación, que es que estas etapas de los metales ya surgen como que en el 2000, dos y algo, antes de la época cristiana, antes de Cristo. Y es que si nosotros tuvimos nuestras dudas porque como que la fecha que se tiene acerca de la escritura ya es el 2500. 3500 más o menos. Ya en el 3500 ya se dice que ahí inicia la historia como tal. Pero es que la etapa de los metales creo que se extiende un poco más de eso. Por eso es que nosotros como que no supimos muy bien. El equipo, el staff y yo sí tuvimos como que nuestra encrucijada al ver más o menos como que qué onda con eso, ¿no? Pero bueno, el periodo de la edad de los metales comienza aproximadamente en el 6500 antes de la era cristiana, AC. El ser humano ya es completamente sedentario y es más social, o sea, ya son capaces de formar tribus con jerarquización, todo eso ya lo vimos, gracias a la evolución del aparato fonador humano, eso viene ya desde el paleolítico. Las tribus ya tienen un orden para la ganadería, agricultura, pesca y otras actividades gracias a la invención de los pictogramas y la rueda. En esta época, como se le indica, el hombre descubre los metales y aprende a manipularlos y a usarlos a su beneficio, como armas, herramientas de agricultura, etc. Estos metales, o sea, esta edad de los metales varía dependiendo de la región estudiada. O sea, su fecha de aparición, duración y contexto no siempre es la misma en todos. El periodo de la evolución tecnológica de la humanidad, caracterizado por el desarrollo de la metalurgia, acaba más o menos por ahí del 1000 antes de Cristo. Aquí es donde se descubren las posibilidades de fundir y dar forma a los metales. Y es donde nacen, pues, o sea, el nombre que se le da. O sea, los metales sería el cobre, el bronce y el hierro, que son el mismo nombre que se le da a esas etapas. La edad de bronce, la edad de cobre y la edad de hierro, de plata. Ahorita lo vemos más o menos. Todo esto, o sea, todas esas herramientas de trabajo, toda esta metalurgia hace que comiencen en primera a reemplazar a la piedra como material de construcción. El mejoramiento de los instrumentos de trabajo trae consigo el progreso de las técnicas de agricultura. El hombre de la Edad Media
de que empieza a dedicarse firmemente a la minería. Aparece la ruta de los metales, que estos eran los caminos que el hombre abría en busca de encontrar cobre y estaño para hacer el bronce. Se inicia un gran intercambio comercial entre ciudades distantes y esto provoca que el hombre desarrolle la navegación. Este periodo de la prehistoria se definió primeramente como una transición entre el neolítico y el de bronce, pero sin embargo, se caracteriza por la utilización de un metal. A esta etapa suele unírsela directamente a la edad de bronce y a la edad de plata, o sea, estos de más o menos como que esas etapas. Primero empezamos con la del cobre. En la del cobre se usó este metal crudo y luego fundido para crear herramientas más cortantes y resistentes que en la piedra. Después siguió la edad de bronce, ¿ok? Vamos a intentar más o menos con la de cobre. El cobre fue el primer metal que comenzó a utilizar el hombre prehistórico, ya que era muy fácil de obtener y se encontraba en la superficie de la tierra mezclando otros minerales. Los primeros elementos fabricados fueron vasijas, puntas de flecha y elementos para arar la tierra. También sirvió para fabricar adornos que por lo general se usaban en ritos fúnebres. Pero el aporte fundamental de la edad de cobre es que el hombre descubre que mediante la fundición puede separar el cobre del resto de los minerales. Ya mencionamos una y mil veces, es aquí donde se inicia la metalurgia. Y aunque el cobre es un metal blando para la construcción de armas y herramientas, era mucho mejor la piedra, su manipulación es un peso importantísimo, ya que representa la antesala de la creación del bronce. A partir de la aleación del cobre con el estaño resulta el bronce. El primer lugar donde se obtuvo fue en lo que ahorita conocemos como Argelia en el año 2800 AC. Ya desde aquí ya estábamos prácticamente en la historia como tal. Y rápidamente se comenzó a comercializar, siendo el mar Egeo la zona principal del comercio de este metal. El bronce se creó con la mezcla de dos metales, cobre y estaño. Ya hemos visto más o menos como que de eso. En la edad del bronce, que es a partir del 2800 AC, el acontecimiento clave en esta etapa es el desarrollo de la fundición del proceso de extracción del metal a partir del mineral. Una vez que un volumen suficiente de metal ha sido fundido, puede ser martillado o vertido dentro de un molde para darle la forma deseada. La edad del bronce comenzó a expandirse desde el suroeste de Asia hacia todas las direcciones y demoró aproximadamente 1000 años para cubrir el arco que va de China a Gran Bretaña, más o menos por el 2000 antes de la era cristiana. La mayor parte de Eurasia, o sea, Europa ya, había hecho la transición de la edad de piedra a la edad de bronce. La edad de bronce también se difundió hacia el norte de África, pero ahí se detuvo debido a la incomunicación que imponía el desierto del Sahara. La edad del hierro comenzó una vez que los diseños de hornos de fundición avanzaron lo suficiente como para producir altas temperaturas, las necesarias para fundir el mineral. Eso sucedió en el sudoeste de Asia en el 1000 AC, y de ahí comenzó a extenderse a todo el oeste de Eurasia. De este modo, para el año 500 a.C., la mayor parte de esta región había hecho la transición del bronce al hierro. La edad de hierro también se propagó por el norte de África y luego, a diferencia de la edad de bronce, hacia el sur de África a través del Subsahara. A través del África subsahariana, no sé cómo se pronuncia, una disculpa. Cruzó el desierto del Sahara al viajar por el Nilo a través de Egipto hacia Nubia, y también puede haber cruzado en otros puntos más al oeste. La transición a la edad de hierro no fue fundamental por alguna propiedad particular de este metal. El hierro no es más duro que el bronce, sino más bien porque el hierro es abrumadoramente más abundante que el cobre y el estaño. Esto permitió por primera vez en la historia la verdadera producción en serie de herramientas y armas de metal. La agricultura y la guerra, por poner dos ejemplos destacados, revolucionaron completamente, ya que las armas y las herramientas de hierro superaban en calidad a las de piedra. Las edades de bronce y hierro tienen poca relevancia para las Américas precoloniales, antes de la llegada de los europeos, obviamente. La edad de bronce únicamente fue alcanzada por los incas, mientras que la edad de hierro no se produjo en absoluto. Sin embargo, de este lado del charco, el oro, la plata y el cobre ya se utilizaban ampliamente en el arte precolonial. Muy bien, hablando más del ámbito artístico, la pintura se perfeccionó y se empezó a usar como método de comunicación, y junto con la escritura, que ya sabemos ya existe para este entonces, que de igual manera se perfeccionó haciéndose más fina, se volvieron mucho más representativas.
O sea, ya tenían un significado y objetivo. La música y la danza se utilizaban para rituales hacia la naturaleza o creencias de la era, pues necesitaban cubrir necesidades y estos rituales los ayudaban. Por último, la arquitectura ya era más compleja, pues gracias a la jerarquización se construyeron templos, casas y construcciones importantes según la posición de estas jerarquías. Para este punto, el ser humano ya es un ser pensante y organizado, además de que ya podía tener más habilidades como crear un idioma, saber comunicarse, tener una organización y seguir inventando cosas para hacer su vida mucho más fácil. Para concluir con todo esto, solo se puede decir que la historia es muy enigmática. Esto solo es un enorme, es la punta del iceberg. Es el fondo del mar y todavía ni siquiera llegamos a las marinas. La prehistoria fue un hincapié para el nacimiento de las civilizaciones, creación de la rueda, arquitectura, agricultura, cacería y obviamente el lenguaje y el habla, nacimiento de inventos, manejo de metales y al final lo más importante es que pues fue todo esto sumado fue lo que llevó a la creación de la escritura y por lo tanto de la historia. El nacimiento de la imaginación también aquí se dio. Desde el político hasta los metales fue un largo camino que culminó con la invención de la escritura. No por nada la prehistoria es la etapa histórica más larga que existe, son millones de años. Porque fue todo un proceso, no fue algo que del día siguiente. O sea, definitivamente no fue algo del día siguiente porque empezamos en el 2.5 AC, 2.5 millones de años AC, antes de que el hombre siquiera era hombre. Empezamos con el Sapiens y después nos fuimos moviendo por el Sapiens Sapiens. Así que sí es un enorme, ¿cómo te lo digo? Sí resulta muy interesante todo esto de la etapa de los metales, ¿me entienden? Porque generalmente siempre se ha dado de que siempre hay como que dudas, porque obviamente aquí en este momento es donde se da la protohistoria en la edad de la piedra. Y desde ahí ya como que se tienen muchos más indicios por los pictogramas más que nada, porque no había escritura como tal. Eso llega hasta el 3500 AC gracias a Mesopotamia, si la memoria no me falla. Eso de hecho lo deben de ver con nuestros bellos amigos de las demás etapas. Eso obviamente creo que ustedes sí lo podrían ver en otros podcasts, en otros videos. Todo esto de la edad antigua para que no vayan desconectándose, para que nosotros estemos en el mismo canal. Así que sí, con esto creo que nosotros ya terminamos nuestra parte de decir algo súper general de lo que fueron estas etapas históricas. Fue de hecho muy pesado. Sí llegó a ser de que bueno, sí era sí fue un camino muy largo, no crean que no. Y en verdad estamos muy felices aquí de parte de todo el equipo de Prehistoria Inc. Que ustedes hayan sido parte de esto. Les repito una vez más. Yo fui Alex. Nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Esto fue Jugando con la Prehistoria. De parte del equipo de Prehistoria Inc. Nos despedimos. Nidia, Anet, Armando y su servidor. Sin nada más que agregar, muchas gracias y ojalá nos podamos ver más adelante. Hasta luego.